tal vez el nombre parece ser mucho más complicado de entender de lo que las circunstancias nos van a poner frente a nuestros ojos. Es una historia que se repite desde hace muchísimos años y que tiene que ver cómo los menores vuelven a quedar en el centro de una escena, siendo los rehenes de las decisiones de los adultos. Que, en muchos casos, no pudiendo resolver su vida sentimental, ni más ni menos que esto, terminan judicializando la falta de amor, compañerismo o una relación que se terminó, porque las relaciones que así como se inician, terminan. Pero en el medio quedan ellos y se transforman muchas veces en un verdadero botín de guerra de nosotros, los adultos. Estamos con Gabriela Case, ha hecho una investigación especial. ¿Cómo te va, Gaby? Buenas Fernando, noches. ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, no quiero ser demasiado grandilocuente con mi presentación, pero es lo primero que se me vino a la cabeza si pensamos de lo que vamos a hablar a continuación. Sí, Fernando, es que es ni más ni menos. Es un conflicto que comienza en casa, pero que se dirime en la justicia muchas veces. Ya vamos a estar repasando algunos números, pero déjame que les adelante que, por ejemplo, en el año 2015 en la justicia mendocina ingresaron casi 33.000 causas relacionadas con la justicia. Imagínate, son casi 33.000 familias que han tenido que atravesar alguna situación más o menos de este talante. Y decís casi porque muchas veces a la multiplicación de los hijos son las mismas causas o causas diferentes en un mismo seno familiar. Exactamente, como decías bien vos, Fernando, el informe está basado, por supuesto, en los hijos que terminan estando en el centro de estos conflictos entre mamá y papá, pero también está basado en la padrectomía, como recién anticipábamos en nuestros títulos. Padrectomía, que es el alejamiento forzado del padre o de la madre. No se trata de padrectomía porque estemos hablando de un rol masculino, de un papá, aunque en la mayoría de las veces quien termina alejado de sus hijos es papá por la cultura o por la tradición. Se trata de la extirpación del rol del padre, de su alejamiento y además también de la pérdida total o parcial de los derechos de él respecto de sus hijos. Me levanto todos los días con la imagen de que me voy a reencontrar con él. No pertenecemos más a la vida de nuestros niños. O sea, nos corrieron a tal punto que hasta nuestros propios niños nos terminan corriendo y lo tenemos que aceptar. Yo soy una de las tantas que hace muchos años, casi 5, que no veo a mi nieto. ¿Quién es mi papá? ¿Por qué no está acá? ¿Cuándo vendrá? Aunque todavía no nos conocemos, sé que en tu corazón están esas preguntas. Como ellos, son miles los casos de padres que son separados de sus hijos. El modus operandi se repite. Se suceden las falsas denuncias por violencia de género y abuso sexual. A eso se suman restricciones impuestas por la justicia o impedimentos de contacto del otro progenitor. La mayoría de las veces ocurre intempestivamente, cuando la pareja se disuelve. Tanto la madre como el padre son imprescindibles en la crianza del niño para la construcción de la personalidad del niño. Todo esto es así mientras la pareja está presente y dura. Pasa algo mágicamente perverso, que después de que se da la separación de la pareja, pareciera ser de que tanto la justicia como la sociedad, como la misma familia, entiende que hay solo una persona que es significativa y trascendente para la construcción de la personalidad del niño, borrando al otro padre, sobre todo al ausente, de la presencia infantil. Es un duelo a medias, ¿sí? Cuando uno ve que va pasando el tiempo y se va alejando de su hijo, uno termina haciendo una especie de duelo porque no lo ve. Y te tenés que adaptar a esa realidad y tenés que seguir adelante y tenés que construir sobre ese dolor. La mayoría de las denuncias nunca llega a comprobarse y las causas terminan cayéndose. Sin embargo, logran su objetivo, amputar el vínculo. Alan no ve a su hijo desde hace más de 1 año y medio, cuando su mamá se lo llevó a Chile y no volvió más. Nos habíamos separado y ella fue a Chile por un periodo de 1 mes con una autorización mía y bueno, nunca volvió. En febrero de 2015, Alan ganó un juicio por restitución.
La justicia ordenó que su hijo vuelva a vivir a Mendoza. Sin embargo, la medida tardó 5 meses en hacerse efectiva y 5 meses después, una denuncia por abuso sexual volvió a complicar la situación. Bueno, al principio volvimos a reacomodarnos, tenía visitas que había designado la jueza de familia. Luego de medio año, 5 meses, empezaron las denuncias, primero por descuidos personales y bueno, ya después, a final del tiempo, antes de la feria, me entero que me hizo esta denuncia. Mientras padres y madres pelean en la justicia, en el medio los niños sufren. Las consecuencias son casi incalculables y se extienden a todos los miembros de la familia. Madres que cargan con todo, padres devastados, abuelos angustiados y chicos a los que de repente les quitan la mitad de su historia. Hablamos de 5 años, 7 años, 10 años y hablamos muchas veces de casos en donde el papá baja los brazos porque no tiene la fortaleza emocional ni la fortaleza económica para seguir luchando. Muchos padres caen en una tristeza, melancolía, depresión. Lo hacen, creo yo, por responsabilidad del sistema de familia, que no tiene en cuenta el paso del tiempo en esta problemática. No es un auto que queda abandonado a la espera de un remate, sino es un niño que está esperando revincularse con alguno de sus padres. Acá hay una gran lentitud judicial. Y no es porque la justicia no haga nada. No quiero decir con esto que la justicia no hace. La justicia sigue los pasos que tiene que seguir. Pero lo que pasa es que los pasos terminan siendo muy largos. Pasan años. Pasan 3, 2, 3, 5, 7 años. 7 años. El niño ya hasta desconoce a su otra raíz. Alberto estaba de novio cuando su pareja se quedó embarazada. A los 6 meses de gestación, ella no lo quiso ver más. Su pequeña hija nació en septiembre de 2009, pero no pudo conocerla sino hasta 2014. Entonces, la nena ya tenía 5 años. Hoy tiene 8 y solo la ha visto unas 15 veces. A mí me pusieron una restricción que duró aproximadamente 1 año y medio, hasta que se comprobó que eran todas denuncias falsas. Veía que se le estaba cayendo una denuncia y ponía otra denuncia falsa. La prioridad número 1 es poder reencontrarme con mi hija y poder revincularme con ella, que ella sepa mi verdad, pero sin hablar en contra de la madre. Aunque en la Argentina no existen datos oficiales de denuncias falsas, las consecuencias de la perversidad del sistema están a la vista. Alberto fue sobreseído de todas las denuncias en su contra. La justicia, además, comprobó que la mujer obstruía el vínculo entre él y su hija y ordenó la revinculación. Pero como suele ocurrir, la revinculación solo se dio en papeles y no en la realidad. El término alienación parental fue acuñado en 1985 por Richard Gardner, un médico psiquiatra estadounidense. El síndrome se produce cuando uno de los progenitores, ya sea madre o padre, intenta deliberadamente perturbar, excluir y alejar a su hijo del otro progenitor, envenenando su mente con éxito. Habitualmente se manipula la mente infantil, la conciencia crítica de los chicos, con una suerte de sugestión, una sugestión un poco perversa, un poco maliciosa. Por lo general se hace como un paquete, ¿no? No me lo hizo a mí, sino nos lo hizo a todos aquí, confundiendo un poco a los niños y generando una especie de alianza en donde los dos roles, el paterno y el conyugal, se conjugan en solo uno, y eso genera entonces una capacidad que tienen estas personas de manipular e influir o inducir a otra persona a pensar o actuar en la dirección sutilmente insinuada de que el otro es malo. El síndrome de alienación parental fue incluido recientemente como un trastorno psiquiátrico por la Sociedad Americana de Psiquiatría.
Dicen los especialistas que finalmente es un reconocimiento a lo que es una nueva forma de violencia o maltrato infantil. Impactante algunos de los testimonios y la importancia de escuchar a Nelson Sicayo Martínez, este psicólogo chileno, es una eminencia en estos términos en el ámbito de América Latina. Hemos tenido la posibilidad de entrevistarlo vía Skype, Gaby. Exactamente, él es especialista en estos temas, viene trabajando hace por lo menos 20 años, además tiene una cátedra en la Universidad de Chile y ha escrito por lo menos 2 libros respecto de este tema. La verdad es que él ha sido muy gentil en atendernos, indudablemente. Gaby, para que quede claro, no estamos refiriendo solamente a los papás, también nos referimos a las mamás. Lo que ocurre es que la tradición ha hecho que el papá quede como más expuesto ante este tipo de situaciones. Exactamente, es lo que ha ocurrido en los últimos años, a pesar, Fernando, de que también podemos decir que de alguna manera la sociedad y los papás mismos vienen bregando por más derechos de los papás, por una paternidad más activa, si se quiere. Bueno, los nuevos códigos así lo contemplan, por otra parte. El nuevo Código Civil, exactamente, contempla y ahora, por supuesto, beneficia lo que es una crianza compartida, un plan de parentabilidad en que tanto mamá y papá pueden hacerse responsable de ese hijo y delimitar las responsabilidades, ya no tanto como antes, sino, digamos, tratando de hacerse cargo de las responsabilidades y también de gozar de los hijos, ¿por qué no? Claro que sí. Tenemos más placas relacionadas a esta información. ¿Es así, Gabriela? Exactamente, Fernando, porque veíamos en el informe una constante parece ser la lentitud en la justicia. Rápidamente, por ejemplo, esto se conoció en 2015, son los litigios a nivel país. Las causas que ingresaron en ese año son más de 4 millones. Fíjense ustedes ahí en ese gráfico, familia es la tercera más importante a nivel país con el 13%. Fíjense si no sería importante que la justicia actúe más rápidamente teniendo en cuenta la cantidad de causas que hay a nivel país. Y de los juzgados estrictamente de familia. Este es el fuero de los juzgados de familia, ¿eh? En Mendoza les cuento un dato más. Hay 16 juzgados de familias en las 4 circunscripciones. 16 juzgados de familia en toda la provincia, los 18 departamentos. Pero ¿sabés qué, Fernando? La mayoría de las causas ingresan en alguno de estos juzgados con un juez de primera instancia, pero la mayoría de los papás, el otro contrincante, si se quiere decir de alguna manera, apela a ese fallo. Todos esos fallos van a parar a una única cámara de familia que hay en toda la provincia. Para toda la provincia de Mendoza. Con excepción, déjame decir, de la circunscripción 2, que son únicamente San Rafael, Alvear y Malargüe. Solamente esos. El resto van únicamente a una cámara de familia. El próximo, perdón, una cosa más, la próxima instancia es directamente la Suprema Corte de Justicia. Tal cual. Tengo una pregunta que se cae de obligado. Porque la escuchábamos en el informe 2 años, 5 años, 7 años, 9 años. La vi 15 veces en 8 años a su hija. ¿Cuánto en promedio puede demandar una causa judicial? Digamos promedio, promedio, respecto a alguna denuncia, tenencia de chicos y demás. Promedio 4 años. Por ejemplo, régimen de visitas tarda entre 1 y 2 años. Digo, una demanda por régimen de visitas. Por ejemplo, si esto se apela, para que la Cámara revise el caso, hay unos 2 a 3 años más. Es decir, que estamos hablando no menos de 4, no menos de 4. 5, 6, y si la cosa se complejiza, 7 u 8. Un pedido de levantamiento de restricción, como en muchos de estos casos en los que ha mediado una denuncia por abuso sexual o violencia de género, 1 año y medio o 2 y medio. El pedido de levantamiento de restricción. Exactamente. Eso como primer paso para después pelear por un régimen compartido, por ejemplo, de crianza. Tal cual, Gaby. Esta es la primera parte. En la próxima instancia, ¿hacia dónde nos vamos a meter? A la pata legal. Vamos a analizar un poco qué dicen las leyes argentinas, qué dice el Código Civil y seguimos hablando de la cantidad de causas que hay en Argentina y en Mendoza. Gracias.